Ya, súper. Muy bien. Buenas tardes, chiquillos. Hoy veremos la clase de fisiología neuronal y vamos a ver los objetivos de esta clase. ¿Qué van a hacer? Primero, reconocer la estructura de las neuronas y también comprender su rol en el cuerpo humano. A manera de introducción, podríamos comparar el sistema nervioso con el sistema endocrino, por el rol que cumplen, que sería regular la homeostasis en nuestro cuerpo, o sea, el equilibrio que tiene que haber entre las sustancias para que podamos vivir y para que podamos estar sanos, que no haya ni mucho ni poco de todas las cosas. Y vamos a ver que el sistema nervioso responde a un estímulo mediante la transmisión de múltiples impulsos nerviosos, generándose una respuesta rápida con un efecto menos duradero que en el sistema endocrino. Porque vamos a ver que en el endocrino, mediante las hormonas, se consigue una respuesta más lenta, pero con un efecto más duradero, a largo plazo, se podría decir. Y vamos a ver también que el sistema nervioso va a desempeñar tres funciones básicas en el cuerpo, que van a ser la función sensorial, o sea, de que podamos reaccionar a los estímulos del entorno, la función motora, que va a hacer que podamos mover nuestras extremidades, y la función de integración que le permite al cuerpo funcionar coordinadamente con el resto de los sistemas que nos componen. Antes de estudiar el sistema nervioso a fondo, necesitamos conocer un concepto, que es el de la irritabilidad. Y vamos a ver que este concepto se refiere a la capacidad que tenemos para identificar un estímulo del entorno, sea un cambio negativo o positivo, y poder reaccionar a este. Y vamos a ver que existen distintos tipos de irritabilidad. El primero sería el tropismo, que es cuando una planta se comienza a crecer involuntariamente como respuesta a un estímulo del ambiente. Vamos a ver que si la planta crece a favor del estímulo, cuidado con sus micrófonos, por favor. Creo que cuando entran por el celular pasa eso. Tengan cuidado. Bueno, cuando la planta comienza a crecer a favor de ese estímulo, se quiere acercar a ese estímulo, como en este caso vemos hacia la luz, vamos a ver que se trata de un tropismo positivo, ¿de acuerdo? O sea, tanto el tallo como las hojas, en este caso, quieren crecer hacia la luz, por ende están sufriendo un tropismo positivo. En cambio, las raíces, respecto a la luz, estarían sufriendo un tropismo negativo, porque quieren alejarse de la luz. Porque a la raíz le interesa captar otros nutrientes, ¿verdad? Nutrientes que están en la tierra, le interesa captar el agua, muy bien. Entonces, cuando veamos un tipo de tropismo, un tipo de crecimiento involuntario, que sea en contra de este estímulo, o no en la dirección, no directamente en su dirección, vamos a hablar de un tropismo negativo. También tenemos otro tipo de irritabilidad, que es el tactismo. Como su nombre lo sugiere, se refiere a trasladarse como respuesta a un estímulo, debido a la sensación que te provoca el estímulo. Y en este caso también se habla de positivo o negativo, de acuerdo a si tu reacción te induce a acercarte al estímulo o a alejarte. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, estábamos hablando de que el tactismo se puede diferenciar en positivo o negativo de acuerdo a si te acercabas o te alejabas al estímulo. En este caso, podemos decir que cuando una polilla se está acercando a la luz, está sufriendo un fototaxismo positivo. ¿Por qué? Porque la luz, foto, eso significa ese prefijo, le está haciendo acercarse hacia esta. En cambio, las cucarachas tienden a alejarse de la luz, por ende están sufriendo un fototaxismo negativo, tienen una respuesta negativa hacia la luz. Ya, bien. Sigamos. También tenemos el caso del reflejo simple, que, como su nombre lo dice, no es más que una respuesta involuntaria frente a un estímulo. O sea, sientes el estímulo y tu cuerpo reacciona sin la necesidad de que ocupes la corteza cerebral. O sea, tú no piensas para reaccionar a estos estímulos. Y un ejemplo bien clásico es el del reflejo rotuliano, en el cual vamos a tener aquí la rótula, que es una pieza de la rodilla,
Y cuando esta rótula es golpeada, la sensación recorre los nervios para llegar a la médula espinal, que está en la espalda, no en la cabeza, y es la médula espinal la que realiza la sinapsis para poder luego inducir la respuesta, que es el movimiento de la pierna. ¿Bien? Y vamos a tener un par de ejemplos más, que serían, por un lado, el instinto, que serían pautas de comportamiento que se heredan en las especies, y sus características serían, para hacer un instinto, primero tiene que ser una pauta de comportamiento común en toda la especie, poseer una finalidad adaptativa, o sea, que te permita sobrevivir, y ser de un carácter complejo, o sea, un reflejo simple no es un instinto. Y en el humano se dice que se pueden reconocer al menos dos, que serían el instinto de reproducción y el instinto de supervivencia. También podemos hablar de los reflejos condicionados, que significa cuando tú empiezas a reaccionar a un estímulo y empiezas a aprender de ese estímulo. O sea, empiezas a recordar cada vez que el estímulo vuelve a afectarte y reaccionas de la misma manera. Por ejemplo, cuando los perros oyen el movimiento de su bolsa de comida, se acercan a ver qué onda, ¿cierto? Reaccionan inmediatamente, y eso es porque aprendieron que ese sonido significa que se les van a servir comida. ¿Bien? Continuamos. Bueno, aquí vamos a ver un patrón de flujo de la información en el sistema nervioso, que vamos a estudiar a fondo en las próximas clases, y que partimos con el estímulo, recibimos ese estímulo del ambiente, un órgano receptor recibe el estímulo, y este estímulo, su respuesta va a pasar por la vía aferente, que es la que va hacia el centro integrador, que en este caso puede ser la médula espinal o la corteza cerebral, y desde el centro integrador se elabora la respuesta que por la vía eferente va a pasar al efector, que es el órgano, tejido, lo que sea, que va a realizar la respuesta a este estímulo. ¿Bien? Y vamos a ver que este sistema no existiría si no se compone por células, ¿cierto? Todos los seres vivos se componen por células, y todo lo que los compone está compuesto por estas células, ¿cierto? Bien. Vamos a ver que en el sistema nervioso hay dos tipos de células, que van a ser las células gliales, o las células de la glía, y las células nerviosas, o neuronas. Y vamos a ver que las células gliales no conducen impulsos nerviosos, a diferencia de las neuronas, que son la unidad funcional de este sistema. En cambio, las células gliales lo que hacen es ayudar a mantener la estructura, hacer una defensa inmunológica para que las neuronas no se enfermen, etc. En cambio, las neuronas van a ser estas unidades que nos van a permitir comunicar los impulsos nerviosos, y vamos a ver algo especial en estas células, y es que se encuentran en reposo proliferativo. ¿Qué significa esto? Que no realizan mitosis, las neuronas están contadas, tienen un número que se mantiene constante. ¿Y esto por qué? Porque para poder mantener su funcionamiento constante necesitan estar en G0, que es una etapa del ciclo celular, si es que se le puede llamar ciclo, en la cual este ciclo se detiene y la neurona no realiza ningún tipo de división, ni replicación, ni nada por el estilo. Vamos a ver aquí un esquema donde aparecen los distintos tipos de células gliales, tanto los que están en el sistema nervioso periférico como el central. Y aquí nos vamos a concentrar en particular en estas tres del sistema nervioso central, que son los oligodendrocitos, los astrocitos y las microglías, y por acá en el sistema nervioso periférico las más importantes van a ser las células de Schwann, que junto con los oligodendrocitos cumplen el mismo rol, que va a ser formar una vaina de mielina al axón de la neurona. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Acerca de las glías que están en el sistema nervioso central, podemos hablar de las microglías, que tienen capacidades fagocitarias, o sea que pueden fagocitar otros componentes que hayan en el líquido extracelular, y por ende pueden proteger al sistema nervioso central de enfermedades infecciosas. O sea, pueden capturar bacterias, virus que quieran atacar el sistema nervioso. Respecto a los astrocitos, podemos decir que mantienen el microambiente del sistema nervioso. Entonces,
se preocupan de que todo el entorno extracelular esté en homeostasis. Y también entregan soporte mecánico a este sistema. Por último, los oligodendrocitos lo que hacen es generar estas vainas en los axones de las neuronas del sistema nervioso central con mielina, que es un componente que es aislante del impulso nervioso. Así cumple el mismo rol de lo que hace la cinta aislante en electrónica. Uno le pone cinta aislante a unos audífonos que estén malos, por ejemplo, para que vuelvan a funcionar. Y eso es para que el impulso eléctrico se mantenga dentro del cable, ¿verdad? De la misma forma, la mielina cumple el mismo rol en las neuronas. Su axón tiene que estar recubierto de esta vaina de mielina, pero también tiene que tener esos espacios que vemos entre vaina y vaina, que se van a llamar nodos de Ranvier. Y el rol de estos nodos va a ser muy importante porque va a permitir que el impulso sea más o menos rápido. Así que ojo ahí. Y bueno, respecto a las neuronas, podemos decir que tienen tres partes principales. Está el soma, también llamado cuerpo neuronal, o pericarión, que contiene el núcleo y la mayor parte de la maquinaria celular. Todo lo que ustedes conocen, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, todo lo importante está ahí. Se pueden ver también que existen unas estructuras especiales llamadas corpúsculos de Nissl, que contienen retículo endoplasmático rugoso, que como ustedes sabrán es el retículo que contiene ribosomas, y sitios de síntesis de proteínas, o sea, ribosomas. También vamos a ver dendritas, que son proyecciones del soma que incrementan la superficie de recepción sináptica. Son como especies de ramas pequeñas alrededor del soma. Y llevan los impulsos nerviosos hacia el soma, o sea, reciben señal. No se encargan de transmitir señal. Las dendritas reciben y llevan ese impulso hacia el soma. En cambio, el axón, vamos a ver que es una rama mucho más grande, y generalmente está rodeado de estas vainas de mielina de las cuales yo les hablé, que son un componente de lipoproteico, o sea que está compuesto por grasa y proteínas. Y este conduce los impulsos nerviosos desde el soma hasta el terminal sináptico, o el telodendrón, otro nombre también para este terminal. Y como les venía diciendo, vamos a tener estas células gliales que van a ser las células de Schwann, que al igual que los oligodendrocitos cumplían este rol de recubrir la membrana del axón con un rollo, porque se forma un rollo, al igual que cuando usamos cinta aislante, se forma un rollo de mielina, que permite que se aísle este impulso nervioso. Y vamos a ver que existen ciertas enfermedades, como la esclerosis múltiple, que atacan la mielina, o sea, dejan a nuestras neuronas sin mielina, y esto causa problemas a la hora de transmitir los impulsos nerviosos. Son enfermedades bastante graves. Vamos a tener también estos nódulos de Ranvier, que son interrupciones entre vaina y vaina. Y su rol es exponer la membrana del axón al líquido extracelular. Y tenemos un esquema de todas las piezas de las cuales yo les hablé recién. La dirección del impulso nervioso que se transmite desde el soma hacia las terminales nerviosas, o botones terminales, y la capa mielínica que generan las células de Schwann. Si quieren podemos ver esto en HD. Así, algo así más bonito. Y bueno, aquí se ve, en el círculo se ve a detalle cómo la célula de Schwann va generando este rollo de mielina que recubre el axón que tiene adentro un microfilamento, que es el que transmite finalmente el impulso nervioso. Fíjense aquí los organelos que tiene la neurona en el soma. Preguntas típicas son como, ¿qué debería tener una neurona? ¿Debería tener algo de más o algo de menos? Puede que haya un organelo que no esté en la neurona, así que ojo con eso. Y vamos a estudiar aquí los flujos de información. Primero necesitamos saber que a esta zona terminal del axón se le puede llamar también telodendrón o arborización terminal. Y vamos a ver que a través del axón, aparte de la transmisión de impulsos nerviosos, se transportan sustancias, tanto desde el soma hacia afuera, como desde afuera hacia el soma. Al flujo hacia afuera le vamos a llamar flujo anterógrado, y al flujo hacia adentro le vamos a llamar flujo retrógrado.
vamos a ver que hacia afuera se transportan componentes vesiculares, o sea, vesículas, se transportan mitocondrias, se transportan enzimas, diversos componentes. Y hacia el soma, y esto es lo importante, desde las partes exteriores del axón, que también, como verán, es parte de la estructura que conocemos como neurona, desde el axón son transportadas todas aquellas sustancias nocivas que es necesario procesar en el aparato de Golgi, que como ya sabrán ustedes, es el organelo encargado de limpiar la célula, de recibir estas sustancias que pueden ser tóxicas para ella, y desecharlas a través de vesículas hacia el exterior de la célula. Bien. Vamos a ver también que las células pueden tener polaridad. ¿Qué significa esto? Que pueden presentar un par de axones, pueden presentar un solo axón grande, o pueden presentar varios axones, o un axón que se ramifica, teniendo varios polos, por así decirlo. Aquí vamos a ver en las neuronas sensitivas que se pueden encontrar casos de neuronas pseudo unipolares, o sea que pareciera ser un solo axón, pero en realidad tiene varias ramificaciones. Y vamos a ver donde esta forma está más definida y tiene dos ramificaciones, una neurona bipolar. También vamos a tener neuronas multipolares, que es donde se ramifica, o neuronas unipolares, donde hay una sola gran ramificación. Bien, ahora viene una parte que es más física de esta materia, así que antes de eso me gustaría saber si hay alguna duda, no sé. Pueden preguntar por el chat, por micrófono, así que no hay problema. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? No hay respuesta. Sí. Parece que hace frío. Recién vengo de una clase de microbiología y el profe nos decía, chuta, reacciones por falta de glucosa, porque seguramente no estábamos pensando bien. No sé, quizá me faltaba azúcar, tiene razón. Veamos. Todo bien por mi parte. Muchas gracias. Bien, entonces podemos continuar con lo que sería la conducción electroquímica de estas neuronas. Vamos a ver acá, esta es una representación, obviamente no tenemos voltímetros tan chicos, o tal vez sí. Una vez con un profe queríamos hacer un experimento así de poner una membrana y se colocaba un electrodo en la membrana celular, que podría ser, colocas una membrana entre dos vidrios, la aprietas y colocas un electrodo en medio de esa membrana. El otro electrodo lo colocas en el líquido extracelular donde está esta membrana. ¿Y qué haces con esto? Medir la diferencia de potencial. Diferencia de potencial que se mide en voltios, ¿cierto? O en este caso en milivoltios. Y esto te permite saber la concentración de ciertos iones, tanto dentro como fuera de esta membrana celular. Vamos a ver que todas las células de nuestro cuerpo tienen esa diferencia de potencial. Y a esa diferencia potencial, a ese voltaje, le vamos a llamar potencial de membrana. Su signo es negativo y su magnitud dependerá del tipo de neurona. En este caso, el tipo de célula. En este caso, la neurona, vamos a ver que en situaciones normales cuenta con una diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. ¿De acuerdo? Acuérdense de esa cifra. Y vamos a ver que este potencial de membrana puede cambiar al alterar las concentraciones de estos iones, ¿cierto? Porque los iones, que son partículas atómicas, tienen carga eléctrica, ¿cierto? Sea positiva o negativa. Vamos a ver que el gradiente, o sea, la concentración de estos iones, va a ser regulado por dos tipos de proteínas en la membrana. Las bombas iónicas, como el sodio-potasio, que actúan contra gradiente, y los canales iónicos que actúan a favor del gradiente. Aquí podemos ver ciertos cambios en el diferencial, o sea, en la diferencia potencial de la membrana desde los 70 milivoltios, o sea, menos 70 milivoltios, y que luego estos caen para volver al valor original. Siempre va a tender la célula a mantener su homeostasis, ¿cierto?
Y bien, ahora vamos a ver de qué se trata el potencial de acción, que es esta diferencia de potencial cuando se transmite un impulso nervioso. Vamos a ver que cuando se estimula una célula, la permeabilidad del ion sodio, o sea, el Na+, en esa región aumenta. Tracciona un estímulo y la membrana va a empezar a pedir sodio. Esa permeabilidad aumenta y el sodio va a empezar a entrar. Y eso va a causar que se disminuya el voltaje, porque va a aumentar la concentración iónica tanto dentro como fuera de la célula, lo que va a ocasionar que la diferencia de potencial caiga. Entonces, cuando el estímulo logre despolarizar esta membrana más allá de este umbral, que vamos a colocarlo en situaciones ideales en menos 55 milivoltios, vamos a ver, estos son dos gráficos. En el primero, en el A, esta es una situación ideal, y en el B, esta es algo que se midió en un experimento. Por ende, vamos a ver que este umbral no puede que no sea exactamente menos 55, pero vamos a ver que cuando se supere ese umbral, se va a producir el potencial de acción. Y a este estímulo le vamos a llamar estímulo umbral. O sea, que este estímulo llegue desde los menos 70 a los menos 55, o sea, que disminuya esa diferencia, porque entendamos que esta diferencia es como un valor absoluto, ¿cierto? Si, mientras más se distancia del cero, independiente de que sea positiva o negativa, está disminuyendo, ¿vale? Entonces, entre el menos 70 y el menos 55, esta diferencia disminuyó, a pesar de que los números te sugieren que está aumentando. El punto es que cuando se alcanzan estos menos 55, los canales de sodio se abren masivamente y entran los iones sodio a la célula, al medio intracelular. Y ahí es cuando el voltaje se dispara y se produce una despolarización, porque primero llega a cero y luego supera cero, ¿vale? Vamos a ver que esta masiva entrada de sodio no solo hace que la diferencia de potencial se iguale, llegue a cero, sino que la membrana se empieza a cargar positivamente. Ya no está en menos 70, sino que puede llegar a los más 35 milivoltios, al cual le vamos a llamar potencial espiga, porque si lo vemos en un gráfico va a ser la punta más alta de esta diferencia potencial. Vamos a ver que en ese instante es cuando los canales de sodio se cierran rápidamente, ya se venían cerrando cuando la diferencia potencial llegó a cero, pero si llega a ese potencial espiga de más 35 milivoltios, es cuando los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio, ¿cierto? Vamos a pasar de sodio a potasio, y cuando empieza a entrar el potasio, es cuando, bueno, sale el potasio de la célula, y esto produce una repolarización de esta membrana. O sea, la membrana vuelve a su polaridad original, que era una diferencia de potencial de menos 70 grados. Vuelve a esas cargas que tenía anteriormente. Vamos a ver que si los iones potasio siguen saliendo de la célula, siguen escapando sin que los iones sodio entren, porque recuerden que esos canales se cerraron, se va a producir una hiperpolarización, que es lo que vemos acá. La diferencia potencial cae más allá de los menos 70 milivoltios, y vamos a ver que la acción de la bomba sodio-potasio, que es un transporte activo, ¿cierto?, permite llegar nuevamente al potencial de reposo, a la homeostasis. Bien. Este gráfico es más explicativo que los demás. Como que te va mostrando todas las etapas, desde con el umbral de puerta, el potencial espiga, repolarización, hiperpolarización, y lo que va sucediendo aquí en la membrana. Bien. Vamos a ver que cuando ocurre este potencial de acción, la posición de los iones sodio-potasio queda invertida en la membrana. Se intercambian sus posiciones y la acción de la bomba va a restablecer las posiciones originales. Va a hacer ingresar, claro, si va a hacer ingresar sodio, va a hacer escapar potasio. Y eso por medio de un transporte activo. Y vamos a ver que mientras se conduce este potencial, mientras vemos que se desarrolla este cambio en el diferencial de potencial, no se puede conducir otro, ¿vale? La neurona hace una sola cosa a la vez, y a eso le vamos a llamar un periodo refractario absoluto. Durante ese momento, durante que la neurona está transmitiendo un impulso con estos cambios en el voltaje, el otro potencial no se puede transmitir, ¿vale?
Y vamos a ver también que en vivo, o sea, en los seres vivos, vamos a ver que en los potenciales de acción solo se propagan desde el soma hacia el telodendrón o hacia los botones terminales, es lo mismo. Se propagan de adentro hacia afuera de la neurona. Pero se ha visto en experimentos que cuando se realiza un estímulo a la mitad de un axón, que en circunstancias normales no se produce, vamos a ver que el axón es capaz de transmitir este impulso en ambas direcciones. Vamos a ver también que si este estímulo, que fue el que lo comenzó todo, no llega a los menos 55 milivoltios, el impulso no se va a propagar. Y lo que veríamos en el gráfico sería una subida, una subida en el diferencial de potencial que no llega al umbral y vuelve a caer y vuelve a los menos 70 grados. Y la neurona vuelve a su potencial inicial. O sea, ese estímulo no fue suficiente para que la neurona reaccionara. Por otro lado, vamos a ver que si un estímulo supera los menos 55 milivoltios, supera el estímulo umbral, el estímulo necesario, va a suceder lo mismo al final. Se va a producir una despolarización mucho mayor. Pero eso no va a impedir que se transmita el impulso nervioso normalmente. Y a esta situación se le conoce como la ley del todo o nada. ¿Qué significa? Que si el estímulo supera los menos 55 milivoltios, el impulso se va a transmitir. Y van a suceder estas etapas de despolarización, repolarización e hiperpolarización. En cambio, si no la supera, no pasa nada. Por eso, ley del todo o nada. Eso se refiere. Bien. Habíamos dejado pendiente esto de que tenían que ver las vainas de mielina con la velocidad de la conducción de este impulso nervioso. Bien, bueno, la gracia de este impulso es que se transmite de salto en salto entre estos nódulos de Rambier. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo de esta vaina de mielina debe dejar estas zonas amielinizadas, o sea, estas zonas sin aislante, sin cisto aislante, para que el impulso salte. No es como que el impulso vaya por dentro del axón, sino que el impulso va saltando de nódulo en nódulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que este desarrollo de la vaina va a ser un factor importante a la hora de que se desarrolle este impulso nervioso. Y gracias a estos nódulos también es que los iones que entran y salen de la membrana del axón es menor, por lo que se ahorra energía en la restitución de los iones, o sea, en el trabajo de las bombas sodio-potasio. No es necesario tanto ATP para hacerlas funcionar y que se restablezca la posición de estos iones. Y vamos a ver también que el diámetro del axón es importante, o sea, el grosor de este tubo que va desde el soma hacia afuera. Entonces vamos a ver si aumenta el diámetro de este axón, aumenta la velocidad, porque eso incrementa la superficie que va a quedar descubierta en los nódulos de Rambier, por ende el impulso que va saltando va a ser más grande. Bien, ¿qué sigue? Ah, sí. Vamos a ver que las células nerviosas se pueden comunicar mediante la sinapsis. Y esta sinapsis puede ser de dos formas. Existe la sinapsis eléctrica, como también existe la sinapsis química. La sinapsis eléctrica vamos a ver que es menos común y ocurre en situaciones especiales, como por ejemplo en las células del músculo cardíaco, ¿cierto? El músculo cardíaco funciona mediante este tipo de sinapsis y es por ello también que cosas como la desfibrilación, ¿cierto? Cuando quieren revivir a una persona que está con un paro cardíaco con un shock eléctrico, bueno, eso es gracias a que el músculo cardíaco funciona con una sinapsis eléctrica y no química, por ende es sensible a estos impulsos eléctricos. En cambio, una sinapsis química funciona mediante la liberación de estos neurotransmisores, que son mensajeros químicos, desde la célula presináptica a la célula postsináptica, o sea, desde la célula que está enviando el mensaje a la célula que está recibiendo el mensaje. Estos neurotransmisores tienen una característica especial, y es que diferentes células pueden interpretar de diferente manera el mensaje que está enviando este neurotransmisor. O sea que el neurotransmisor en sí no define el mensaje, sino que lo define la célula que está leyendo ese mensaje. Y bueno, respecto a la sinapsis eléctrica, vamos a ver que aquí en la estructura que se forma, existen estas uniones de hendidura que permiten que la célula presináptica le transmita este impulso a la célula postsináptica.
sin esas uniones de henidura, que son proteínas, como todos estos componentes importantes en la membrana, no sería posible la sinapsis. En cambio, en la sinapsis química, estos neurotransmisores son transportados mediante vesículas desde la célula presináptica a la postsináptica, que los recibe cuando la vesícula entra en contacto con su membrana. ¿Bien? Ya. ¿Qué sigue? Muy bien. Como les venía adelantando, este efecto generado en la membrana y por ende la célula que recibe el mensaje, la postsináptica, no depende del neurotransmisor. Y este efecto puede ser excitatorio cuando produce una despolarización en la membrana plasmática del efector, o sea que realiza la despolarización que se necesita para que ocurra este salto en el diferencial de potencial que vimos en los gráficos, o puede ser inhibitorio cuando ocurre lo contrario, y la membrana primero pasa por una hiperpolarización, o sea, cae aún más la diferencial de potencial, a diferencia del gráfico que veíamos, que es el diferencial de potencial sube. Bien. Sí, aquí en la presentación les dejé un link en donde pueden leer más acerca del proceso de sinapsis, ¿vale? Y bueno, aquí también les dejo una tabla en la cual vemos dónde se utilizan diferentes neurotransmisores y cómo se degradan. Hay ciertos comentarios relacionándolos con otros tipos de neurotransmisores, y vamos a ver que existen diferentes tipos, tales como los péptidos, como los aminoácidos y como las monoaminas, ¿vale? Diferentes biomoléculas pueden formar neurotransmisores diferentes y pueden producir situaciones diferentes. Veo mucho en los memes que se menciona harto la serotonina, por el tema de que está relacionada con el estado de ánimo, con la felicidad, ¿cierto? Entonces se habla mucho de este neurotransmisor en particular. Y bueno, ahora podemos proceder con lo que serían las preguntas, así que espero que puedan responder todas bien, porque eso significaría que están entendiendo todo, que está quedando todo claro. Bien. Primera pregunta dice, sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa, se puede afirmar que, nos dice aquí, la 1, solo está presente en las membranas neuronales. La pregunta 2 nos dice, ¿corresponde a un transportador activo? Y el ítem 3 nos dice que funciona como un antiportador. ¿Cuál les parece que está correcta? Pregúntenme si hay algún concepto que no entienden. No sé si expliqué lo que era antiportador. No lo expliqué, ¿cierto? Súper bien. Un antiportador se refiere a un componente que tiene la capacidad de transportar cosas hacia adentro y hacia afuera a la vez. O sea, tiene sentidos, ¿cómo se dice? Sentidos antiparalelos. Va transportando cosas hacia adentro y a la vez hacia afuera. Entonces, no sé si hay algún componente de estos transportes celulares posee esta capacidad antiportadora. Tal vez la bomba de sodio-potasio sí, ¿cierto? Dice Nicolás. Solo 2 y 3. ¿Y saben qué? Nicolás y Valentina están súper bien. Está correcto. ¿Por qué? Porque esta bomba sodio-potasio no solo la vemos en las membranas neuronales, ¿cierto? La vemos en todo tipo de células. Vamos a ver que corresponde a un transporte activo porque ocupa ATP. Ahí está. Y funciona como un antiportador. Muy bien. Puede hacer ingresar potasio y puede expulsar sodio. Entonces tiene esa capacidad. Muy bien. La siguiente, ¿qué nos dice? La pregunta 2 nos dice, ¿cuál de las siguientes células gliales forma la vaina de mielina en los axones de neuronas del sistema nervioso central? Y aquí al tiro. Vamos. B, dice Nicolás. ¿Estáis seguros? ¿Lo siguen o no? ¿Están de acuerdo con Nicolás? Creo que hay dudas, porque es el único que responde, pero está absolutamente en lo correcto. Quienes cumplen este rol en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos.
Y quienes cumplen el rol en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Muy bien. Seguimos. Pregunta 3. La membrana del axón, o axolemo, en reposo, se caracteriza por, la 1 nos dice estar polarizada, la 2 nos dice poseer un diferencial de potencial, y la 3 nos dice que se produce un ingreso de sodio de forma pasiva. Debe haber ahí alguna especie de canal o bomba que entrega sodio de forma pasiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la correcta? A ver. Si hay algo que no entienden, me dicen nomás. Tal vez todavía hay dudas de cuál sea esta membrana del axón, porque estamos hablando de la membrana del axón. Bueno, la membrana del axón es donde ocurre este proceso de despolarización, repolarización, hiperpolarización. Por ende, debe tener una característica esencial ahí para que se produzcan esos cambios, ¿cierto? Y esos cambios ocurren en la diferencia del potencial, en el voltaje de esta membrana. Entonces, la 2 estaría correcta. También, para que tenga diferencia potencial, debe tener cargas, tener iones, ¿cierto? Por ende, está polarizada. Tiene positivos, tiene negativos. Y por último, gracias a los canales iónicos, es que se produce un ingreso de sodio de forma pasiva. Así que la alternativa correcta sería la alternativa E. Muy bien. No sé si hay más dudas al respecto. Disculpen un momento. Ya. Continuemos entonces. La pregunta 4 nos dice: la acción de la acetilcolina sobre el músculo esquelético provoca una contracción, mientras que sobre el músculo cardíaco provoca una relajación. ¿Cierto? Son reacciones contrarias. Y esto se explica por qué. ¿Qué nos dicen las alternativas? Porque existe más de una especie química de la acetilcolina, algo así como acetilcolina A, B, C, D. ¿Tendrá eso que ver con que se produzcan diferentes reacciones? B, dice Constanza. La respuesta no depende del neurotransmisor, está mal escrito, sino del receptor. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la correcta. Ignoremos nomás las demás. Porque como habíamos dicho antes, la respuesta no depende del mensajero, sino de quien interprete ese mensaje. Eso es lo que se produce acá. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 5. Vamos a ver si la velocidad del impulso nervioso depende de qué cosas. Depende de la temperatura, depende del diámetro del axón, o depende de la presencia o ausencia de estas vainas de melina, de estas bandas de este componente aislante, esta cinta aislante que enrolla los axones. Dice Constanza. Solo 2 y 3. Muy bien. Nunca hablamos de la temperatura, siempre hablamos del diámetro y de la presencia de esta vaina de mielina. Súper bien. Siguiente pregunta, pregunta 6. En el soma neuronal no es posible encontrar, y aquí les voy listando una serie de organelos, como podrían ser el núcleo, los centriolos, la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Y ya me contestaron la alternativa B por decisión unánime y está correcta. Los centriolos. No tenemos centriolos en las neuronas. Y es porque aquí no hacemos eso. Como dice el meme. ¿A qué se refiere? Que aquí no se hace la mitosis. Profe, ¿y cómo se realiza la neurogénesis? ¿Sabéis que? No estoy seguro. Te mentiría si te contestara. Déjame buscar. Voy a recurrir al comodín telefónico. Pero de lo que sí estoy seguro es que la mitosis no ocurre en las neuronas que ya están funcionando en nuestro sistema nervioso. Debe haber otras células que se dediquen a ese proceso.
Tal vez también podamos hablar de neuronas que están madurando y neuronas maduras, y que estas neuronas maduras son las que no están, las que están en G0. Vamos a ver. Ya. Se habla aquí de que en regiones del cerebro la neurogénesis puede ocurrir gracias a que hay presencia de células madre, y que esas células madre generan neuroblastos, que son protoneuronas, y esas generan finalmente neuronas, que migran al bulbo olfatorio, que es otra parte del cerebro, y que finalmente nos entregan neuronas frescas, se podría decir, aún en nuestra etapa adulta de nuestra vida. Sin embargo, hay investigaciones ahí que son medias contradictorias de hacia dónde se van esas neuronas, si es que van al cuerpo estriado o van al bulbo olfatorio. Y hay otra zona que es la zona subgranular, que es parte del hipocampo, otra zona del cerebro. Y vamos a ver que esta neurogénesis, por lo que se menciona, estas neuronas no tienen una vida muy larga, no son muy eficientes, se podría decir, como las neuronas que poseemos desde que nacemos, ¿verdad? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Nicolás. Lo importante que quiero que sepan aquí es que las neuronas que ya tenemos funcionando tanto en el sistema nervioso central como periférico, ya no pueden completar su ciclo celular. Están constantemente en G0. Muy bien. Avancemos entonces. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes eventos no está involucrado en una sinapsis química? Nos menciona aquí el aumento del calcio intracelular, la degradación del neurotransmisor, la unión del neurotransmisor al receptor, la despolarización de la membrana postsináptica o la liberación del neurotransmisor por difusión facilitada. Ojo a las palabras que destaqué ahí. Ojalá les den una pista. Si no les sugiere nada, por ejemplo, lo que dice el calcio, ¿qué es? ¿Para los huesos? No, aquí cumple el rol de que como es un ion negativo, también hay un juego ahí con el calcio. Pero más que nada nos concentramos en lo que es el sodio y el potasio. Pero el ion calcio negativo también tiene su rol ahí en la síntesis química. Ahí pueden descartar uno. Sigamos analizando, a ver. Acerca de la degradación del neurotransmisor. La sinapsis química, una vez que el neurotransmisor llega al DSE, Nicolás Díaz, vamos a ver, la degradación del neurotransmisor se produce una vez que el neurotransmisor llega a la célula postsináptica, y ahí es cuando finalmente, después de cumplir su misión de transmitir el mensaje, se convierte en otras sustancias. La unión también sí o sí tiene que ocurrir, la despolarización de esta membrana también, lo mencionamos, por ende, nos quedaría solamente esta liberación del neurotransmisor por difusión facilitada. Como muy bien dijo Nicolás, esta liberación no ocurre por difusión facilitada, sino que por transporte activo, y más encima por transporte mediante sustancias, por ende requiere mucha energía. En este caso hablamos de una exocitosis, porque se produce una vesícula en la cual van contenidas estos neurotransmisores, y esta vesícula va desde la célula presináptica a la postsináptica. Entonces la alternativa correcta aquí sería la alternativa E. Muy bien, Nicolás. Ya. ¿Qué más vemos aquí? Pregunta 8. Una de las siguientes afirmaciones en relación con la neurona es incorrecta. ¿Qué nos dice? Nos dice que las dendritas tienen conducción centrífuga. ¿Ya? La fibra nerviosa es el axón y sus envolturas. La C, ¿qué nos dice? La célula de Schwann solo se presenta en el sistema nervioso periférico. Nos dice también que existe un flujo axoplasmático de pericarión a telodendrón, y que en las neuronas del sistema nervioso periférico el axón puede regenerar en su parte distal. De alguna forma ahí
el axón se reconstruye en sus terminales nerviosos. No así el soma y todo el resto que se mantiene estático. Veamos. Parece que todavía hay dudas. Ya bien. En dos alternativas nos habla de conducción centrífuga, ¿cierto? Bien. Esta conducción centrífuga es aquella que va de pericarión o soma a telodendrón o botón terminal. Al final son sinónimas esas cuestiones. Si hay un profe maldito le va a poner estos nombres raros que al final son arcaicismos, ya no se ocupan, pero hay gente que le gusta pasar por refinada y decir palabras complicadas. Pero al final lo que tienen que ver aquí es que es un flujo que va de pericarión a telodendrón, o sea, de adentro hacia afuera, lo que también le podemos llamar centrífuga, que va desde el centro hacia el extremo. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pista les puedo dar? ¿A qué envoltura se refieren en la fibra nerviosa? Bueno, vaina de mielina, yo creo que eso ya quedó bastante claro. ¿Qué más? Yo creo que esa la B está correcta sí o sí. La C, que es la célula de Schwann también, porque en el sistema nervioso central hablamos de oligodendrocitos, ¿cierto? La D, me imagino que todavía genera dudas lo que es axoplasmático, ¿no? Se refiere a un flujo que va por dentro del axón, por dentro del plasma, del líquido intracelular del axón. Y la E es cierta, es cierto. Ya le había dicho que el axón sí puede regenerar sus extremos. Un proceso lento, sí, que puede que el deterioro que producen ciertas enfermedades o el consumo de ciertas sustancias no pueda combatir. Bien. Así que, ante todo, cuiden sus neuronas. Bien. Entonces, si no hay respuesta, les voy a soplar. La respuesta correcta es la A. Las dendritas no tienen conducción centrífuga porque la conducción de las dendritas es hacia adentro. Es desde sus terminales hacia el soma. Bien. Sigamos entonces. Vamos a ver en la 9. ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para explicar la existencia de un potencial de reposo en la membrana neuronal? ¿Cuál de todas estas razones que nos podrían dar para decir, porque por eso existe un potencial de reposo? ¿Cuál es el más importante? ¿Será la forma de la neurona? ¿Será la estructura de su membrana? ¿Será quizás la distribución de las proteínas a ambos lados de la membrana? ¿O tal vez la distribución de iones a ambos lados de la membrana? O tal vez podría ser también la presencia de oligosacáridos en el lado extracelular, ramificados, produciendo estructuras. Dice Nicolás, la D. Los iones. Muy bien. Muy bien, Constanza, también la alternativa D es la correcta, que es la distribución de iones inorgánicos como el sodio positivo y el potasio positivo, a ambos lados de la membrana. Muy bien. Continuamos. Y la última de la noche, pregunta 10. Nos dice, ¿se puede gatillar una hiperpolarización cuando se, 1, abren los canales de potasio positivo, 2, cierran los canales de sodio positivo, o 3, cierran los canales de cloro negativo? ¿Cuáles creen aquí que son las razones que necesitamos para que se produzca esta hiperpolarización? Difícil, ¿no? Puede que haya un distractor ahí. Quédense con lo que trabajamos en la clase. C, dice Nicolás, se la juega. C, dice Antonia también, que correspondería a solo 1 y 2, que se abran los canales de potasio y se cierran los canales de sodio. Absolutamente correcto ahí también, muy bien, Pía. Esa es la correcta. Esta hiperpolarización se produce cuando los canales de sodio se cerraban, ¿cierto? Y los canales de potasio se abrían y empezaban a escapar el potasio de la célula hasta que el diferencial la diferencia potencial caía
incluso más allá de los menos 70 milivoltios. A eso le conocemos como hiperpolarización. Muy bien. Sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.